El Partido Socialista acaba de tumbar a Pedro Sánchez. A través de una votación a mano alzada, el Comité Federal echa al que hasta ahora era el líder del PSOE con 133 votos frente a 109. Resultado muy ajustado que obliga a dimitir al secretario general. Muy buenas tardes. Todo esto está pasando en Ferraz tras 11 horas de Comité Federal en las que se han ido sucediendo los recesos y los intentos de votación. Día de guerra total entre los partidarios de Sánchez y los de Susana Díaz. Sara Ayuso, Madrid. Pedro Sánchez ha perdido la votación. Los socialistas no quieren celebrar un congreso extraordinario en el mes de noviembre, una decisión que se ha tomado a mano alzada, como quería Susana Díaz. Es la conclusión de una jornada que se ha centrado en debates sobre el reglamento y que no ha estado exenta de tensión ni dentro de la sede ni fuera. En Castilla y León, Izquierda Unida ha fijado hoy las líneas de lo que será su política en los próximos años, con el nuevo coordinador José Sarrión al frente de la coalición. En su discurso, palabras de reivindicación y de lucha directa en las calles. Quieren, dice, ser menos partido y más movimiento político y social. Burgos rinde homenaje este fin de semana a su héroe más universal, al Cid Campeador. El fin de semana cidiano quiere dar el salto al ámbito nacional y por eso este año ha ampliado sus actividades y el número de puestos del mercado medieval. Toda la ciudad se llena de color con los estandartes, escudos y pasacalles. El plato fuerte del día será el desfile nocturno de antorchas. 30 grupos de España y Portugal participan en el Festival de la Máscara de Zamora. Después de una mañana de actividades y talleres, esta tarde desfile de centenares de personas por las calles del centro de la capital zamorana. Seguimos con un tiempo extrañamente cálido para esta época del año. Mañana cielos mayoritariamente despejados y temperaturas que por el día repuntarán un poco más. Se llegará a alcanzar los 25 grados en las horas centrales del día. Por la noche, eso sí, bajan ligeramente las mínimas. Con un resultado más que ajustado, Pedro Sánchez ha perdido ya de forma oficial el apoyo de su partido. Después de 11 horas encerrados en la sede de Ferraz, los socialistas han decidido votar a mano alzada y finalmente la propuesta de Sánchez ha sido rechazada. Volvemos a Madrid. Sara Ayuso, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una decisión que ha forzado la dimisión de Pedro Sánchez. El hasta ahora secretario general del Partido Socialista dice adiós, como ya avanzó ayer durante la rueda de prensa en la que decía que no puede gestionar una hoja de ruta en la que no cree. Y su hoja de ruta precisamente es lo que se votaba a mano alzada. El partido decidía someterse a primarias en octubre y a un congreso extraordinario en el mes de noviembre. El resultado ha sido no, un no que se podía aventurar cuando a lo largo de la tarde más de la mitad del comité ha firmado una petición de moción de censura contra el propio Sánchez. Votar sí o no y a mano alzada a un Congreso Express es el único acuerdo al que llegaba el Comité Federal tras 11 horas de tensísima reunión. El partido está roto ahora mismo. Tarde convulsa en Ferraz que comenzaba con la urna que los partidarios de Pedro Sánchez sacaban para votar de forma secreta la celebración cuanto antes de un Congreso. Enfrente se han encontrado con el boicot de los críticos que denuncian anomalías en la forma de proceder. Suspendida esa votación, el sector más crítico comenzaba a recoger firmas para presentar una moción de censura y tumbar al secretario general. Unas firmas que chocan con el artículo 10 del reglamento del Comité Federal del PSOE y que han sido desestimadas por la mesa. Ya esta mañana se pedía serenidad, sensatez, cordura. Clara división entre los partidarios de Pedro. Yo con lo que proponga la Ejecutiva y el secretario general. No, y otra vez no, y siempre no al Partido Popular. Y los que prefieren que una gestora se haga cargo del partido hasta dentro de unos meses. Esto requiere la convocatoria de un congreso extraordinario que tendrá que hacer una gestora. Un larguísimo cónclave que decide el rumbo de este partido centenario. Bueno, pues así las cosas. Con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista, acabamos de conocer que el próximo sábado, justamente de aquí a una semana, se volverá a convocar otro comité federal
y hasta entonces el partido quedará en manos de una gestora. Esa opción, recuerden, que era por la que optaba Susana Díaz y no la que prefería Pedro Sánchez. Lo cierto es que la expectación a las puertas de Ferraz no solo está generando el interés de los medios de comunicación. Alrededor de un centenar de militantes y simpatizantes se han apostado allí también para dar su apoyo a Pedro Sánchez. Hemos visto asimismo a detractores del PSOE, así que el partido se ha visto obligado a pedir colaboración de varios agentes de policía para evitar enfrentamientos. El circo de Ferraz hoy también estaba fuera. ¡Nos vamos a Podemos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Lo que estás haciendo! La calle permanece cortada al tráfico. Los partidarios del domador Sánchez insisten a grito pelado. ¡Pero, amigo, el PSOE está contigo! Desde los palcos los vecinos observan la salida de los más valientes. Los reporteros gráficos aguantan en la trinchera. Por la mañana nos mostraban cómo los malabaristas entraban al escenario como podían, a trompicones. El despliegue mediático está siendo inusual para un comité federal. Cada periodista envía la información como puede y desde donde puede. El horno continúa sin estar para bollos, sí para paellas, la que una inmobiliaria contigua a la sede socialista ha preparado gratuitamente para alimentar a los informadores. Dentro, los acróbatas socialistas aún rematan la función. Fuera, el espectáculo queda ya para la historia. Estas horas, pero también estos últimos días, están siendo especialmente duros para el PSOE, que vive una fractura interna sin precedentes cercanos. Tan solo en la última semana se han cruzado decenas de declaraciones de partidarios y detractores a la propuesta de Pedro Sánchez. Algunas de esas declaraciones pasarán a la historia del partido por su relevancia. Esperábamos su reacción y ayer Sánchez la mostró clara. Si el Comité Federal del Partido Socialista mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente no podría administrar una decisión que no comparto. La lucha de bandos se ha precipitado desde las elecciones gallegas y vascas. Justo después, el líder socialista lanzaba este mensaje. Aquellos compañeros o compañeras que consideren que tienen un proyecto mejor que ofrecer a la organización y, en consecuencia, al país, den un paso al frente. Y así lo hacía la baronesa andaluza, toda una declaración de intenciones. Donde crean mis compañeros y mis compañeras que yo sea útil, en la cabeza o en la cola, ahí estaré. La tensión estallaba el miércoles cuando 17 miembros de la ejecutiva del PSOE dimitían para provocar la caída de Pedro Sánchez. A esta guerra ya desatada echaba más leña el expresidente Felipe González, que dijo sentirse engañado por el actual líder socialista. Con el eco de esas rotundas palabras, la mañana siguiente, la del jueves, se presentaba así. Ferraz abarrotado de periodistas y entre el caos resonaba la voz de esta mujer. En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a alguno, soy yo. Una semana después, el partido sigue fragmentado. En el Comité Federal que se celebra hoy no hay acuerdo. Los críticos quieren una gestora que tome el poder hasta celebrar un congreso en los próximos meses. Y los partidarios de Sánchez intentarán fijar el congreso que convocaría unas primarias el próximo 23 de octubre. Esa situación, como saben, ya se ha finiquitado porque Pedro Sánchez, se lo contábamos antes, acaba de anunciar su dimisión. Mientras tanto, hoy, tanto desde Ciudadanos como desde el Partido Popular, han llegado varias invitaciones a la abstención del PSOE para poder formar gobierno finalmente y arrancar la legislatura. Desde Valencia, Andrea Levy asegura que no es momento de sectarismos, sino de sumarse al PP para afianzar una mayoría de estabilidad. Seguimos trabajando y seguimos, desde luego, con el brazo tendido para que haya un gobierno en España con una base parlamentaria lo suficientemente amplia para que dé estabilidad a nuestro país. Que en una situación tan complicada como la que vive este país no puede haber ninguna persona ni ningún partido que esté por encima de los intereses de los españoles. Y espero que hoy los directivos, los compromisarios, los que toman las decisiones en el Partido Socialista, pues tengan muy presente esto. Izquierda Unida de Castilla y León ya tiene claras las líneas que regirán el proyecto de la coalición a partir de ahora. Después de que ayer fuera designado como nuevo coordinador de IU en la comunidad, José Sarrión se ha reunido en asamblea con sus compañeros de partido para debatir su documento político. En sus bases, transformación social y lucha directa en la calle.
José Sarrión deja a las claras su preocupación ante su deseo de una renovación generacional de Izquierda Unida. El capitalismo está desarrollando una agresión contra Castilla y León como no habíamos visto en toda nuestra vida, de una manera tan concentrada en el tiempo. En la Asamblea ha destacado además dos grandes mensajes, uno a nivel organizativo. Queremos ser menos partido y más movimiento político y social. Queremos ser un movimiento social que haga política. Queremos una organización participativa, radicalmente democrática. El otro, de fondo, frente al discurso falso, dice, de la recuperación económica de la comunidad. Y por lo tanto que en Castilla y León seguiremos sin tener médicos y médicas, sin tener profesores y profesoras, sin tener empleo estable. Por tanto, el cambio social, inciden, solo puede venir de la lucha en las calles y de la transformación de las conciencias. Hablamos, por lo tanto, de priorizar esa coherencia en el discurso y en la actuación frente a los Juegos de Tronos y frente a lo que estamos viviendo en el espectáculo actual de la falta de gobierno en este país. Su nuevo tiempo político, aseguran, está abierto. El Tribunal Supremo y la sala que se encarga de los asuntos sociales ha cambiado las reglas de lo que se considera despido colectivo. A partir de ahora, para fijar el número de trabajadores máximo que se pueden ir a la calle en una sola vez, no se considera la plantilla total de la compañía, sino los que están en un único centro de trabajo. Una modificación que ya ha generado algunas críticas. Los límites del despido colectivo han dado un vuelco. El Tribunal Supremo ha sentenciado que, a partir de ahora, se considerará el centro de trabajo como base y no la totalidad de la empresa. Según UGT, esto provoca que no se puedan anular los despidos. Es un taller de Valladolid, vamos a decir una marca X, quiere echar a 10 personas porque tiene 50 trabajadores, sí que lo permite ahora, cuando antes, en vez de los 50 trabajadores, el ratio sería los 3.000 empleados a nivel nacional. La sentencia no se podrá aplicar en los despidos colectivos ya cerrados, pero sí podría ante los casos que todavía no estén resueltos. UGT ha criticado además el hecho de que se tenga que recurrir a los juzgados en vez de mediar entre trabajador y empresa. No podemos dejar abiertas las puertas al Estatuto de los Trabajadores para que lo marque como tal una sentencia judicial en detrimento de la negociación colectiva y en detrimento de la clase trabajadora. La remodelación del despido colectivo desembarca después de que antes lo hicieran las indemnizaciones para los interinos y la concatenación de contratos. Esta última se está aplicando ya en Vigo, donde se les ha creado una plaza fija a 7 enfermeras interinas. Estos cambios suponen una revolución del Estatuto de los Trabajadores. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha estado hoy en Ponferrada. Allí ha querido acompañar a la plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo, que reclama un servicio de radiología propio, frenar la implantación de unidades de gestión y reducir la lista de espera para intervenciones quirúrgicas en la comarca, una de las más altas de toda la comunidad. Fernández ha insistido en que la sanidad de Castilla y León se rige principalmente por criterios económicos y no de derecho al ciudadano. Es una forma de privatización encubierta de la sanidad, de seguir socavando la sanidad pública y de que primen intereses económicos en lugar de intereses médicos, que es lo que debiera ser. España sigue siendo pionera en cuestión de trasplantes, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Aún así, en nuestro país hay 24.000 personas pasando por un proceso de diálisis, de las cuales tan solo el 20% podrá ser trasplantada. Para mejorar esas cifras es fundamental la sensibilización, tanto la del paciente a la hora de llevar una vida saludable como la del resto de la población sobre la donación de órganos. Motivo por el cual Alcer creó las Jornadas Renales. Hoy se han celebrado en Valladolid su edición número 26. Enfermedad renal crónica que contó con el aval de distintas organizaciones. La media, por ejemplo, de trasplantados, que al final lo que importa, estamos entre 46 y 50. Y bueno, ha habido unos años eso de atrás que hemos llegado a 69. Es decir, pero bueno, somos la tercera o cuarta de toda España. Hay que invertir en prevención de la enfermedad renal para que esas personas no tengan que llegar a diálisis, no tengan que llegar al trasplante. Ahí conseguiremos evitar ese cuello de botella y conseguimos evitar toda esa lista de espera tan amplia de personas que necesitan un trasplante. En el capítulo de sucesos, una persona ha muerto y 2 han resultado heridas en un accidente de tráfico en Río Negro del Puente, en Zamora. El siniestro se ha producido por la colisión entre una furgoneta y un autobús. Además, un motorista ha muerto en Cuenca de Campos, en la provincia de Valladolid.
Más cosas. El descarrilamiento de un Alvia cerca de Pajares mantiene cortado el tráfico ferroviario entre León y Gijón desde la tarde de ayer. El accidente se produjo en la salida del túnel Lomo de Asno, en la localidad asturiana de Lena, a última hora del viernes y no hubo heridos. Hasta esta tarde no se ha logrado retirar los vagones siniestrados. Ahora se trabaja en la reparación de la vía y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros que tenían que hacer hoy ese trayecto entre las estaciones de Pajares y Burgón. La séptima edición de la UBU Party reúne en Burgos a más de 150 participantes. Es la fiesta tecnológica y virtual más multitudinaria de las que se han celebrado hasta la fecha. Un polideportivo es el escenario de los torneos y las tecnologías más punteras. La mejor LAN Party hasta la fecha en Burgos deja competiciones ininterrumpidas en torneos individuales y en equipos. Juegos de disparos, juegos de estrategia, juegos en tiempo real. Pues es un FPS, un juego de disparos en primera persona. Entonces controlas a un terrorista o un policía y tienes que eliminar al equipo contrario. Cada participante disfruta de una velocidad de 100 megas en una competición que se transmite vía streaming. La UBU Party también ofrece lo más puntero en realidad virtual. Lo fundamental son las gafas de realidad virtual. Nosotros utilizamos Oculus, que son una de las mejores que hay en el mercado, y se puede mostrar cualquier contenido. Y realidad aumentada. Porque lo que haces es modificar la arena y se modifica el mapa topográfico al momento. Las impresoras en 3D es otro gran atractivo. Antes de ayer hice un busto que me llevó 33 horas, por ejemplo, de impresión. He hecho algunas de 60, otras de 5 minutos. Pero en un mundo de avances constantes, lo retro sigue estando de moda. Desde una placa recreativa Sega, de las últimas, que la han traído directamente desde Barcelona, hasta discos de vinilo que se editan hoy en día para escuchar la música de los años 80. No salen de este polideportivo durante todo el fin de semana en la edición más multitudinaria de la UBU Party. Para otros años tener una instalación un poco más grande para así poder ofrecer o una mayor velocidad o un mayor número de participantes. Reparten premios en metálico valorados en más de 2.600 euros. Se calcula que en nuestro país hasta 4.000 hogares optan por educar a sus hijos en casa. Es un sistema que está mucho más implantado en Europa, donde la cifra asciende hasta los 300.000. Hoy queremos conocer qué pros y contras tiene este tipo de educación y la falta de regulación que hay aquí en España. Ni horarios, ni timbres, ni tampoco recreos. Son niños y niñas que aprenden en casa por decisión de sus padres. El niño no sufre ningún tipo de ansiedad, está en un ambiente que conoce, seguro. Es un aprendizaje más acompasado a su nivel. Nuestra Constitución sí reconoce el derecho de los progenitores a elegir la educación de sus hijos, pero no señala cómo. Lo que pasa es que existe un vacío legal porque no existe una ley específica que desarrolle y regule esta materia. Lo que sí dice la ley educativa es que entre los 6 y los 16 años la enseñanza básica es obligatoria. Cuando se detecta que algún menor no va a clase, se pone en conocimiento de las autoridades. Y a partir de ahí, pues ya se toma en consideración por la Gerencia de Servicios Sociales y pues se requiere a los padres para que escolaricen al menor. En 2010 el Tribunal Constitucional no reconoció el derecho de unos padres a elegir educar a sus hijos en casa, argumentando que existe un enorme abanico de opciones oficiales. Se calcula que entre 2.000 y 4.000 hogares españoles están optando actualmente por la escuela en casa. A nivel europeo son cerca de 300.000 hogares. Castilla y León cuenta con 12 localidades que tienen el honor de estar en la lista de pueblos más bonitos de España. Hoy se celebra su día y nos hemos acercado a dos de esos sitios. Están en la misma provincia y son Sepúlveda y Pedraza, en Segovia. Sábado de puertas abiertas en los museos de Sepúlveda. Y es que esta villa segoviana celebraba el Día de los Pueblos Más Bonitos de España. Tampoco sabía que era el Día de los Pueblos Más Bonitos de España, pero pues, hacía tiempo que la conocía, había visto fotos, tengo familia que ha estado y me apetecía conocerla. Y para mí es uno de los pueblos más bonitos de España. Yo ya había estado aquí en varias ocasiones y lo recomiendo, es un pueblo muy bonito. Orgullosísimo, pues ya te digo, es hacer justicia y, hombre, habrá pueblos bonitos, indudablemente, y a lo mejor incluso más bonitos que Sepúlveda, no digo que no, pero de luego es un pueblo precioso. Desde que se incorporó a la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, de la que forman parte otras 11 localidades de Castilla y León, Sepúlveda ha visto incrementadas sus cifras de visitantes en un 15%.
Todos los sepulvedanos sabíamos ya que era uno de los pueblos más bonitos de España, ahora tenemos ese reconocimiento y sobre todo es una tarjeta de visita muy importante hacia el turismo extranjero. Otra villa segoviana que forma parte del Club de Pueblos Más Bonitos es Pedraza, que también recibía hoy numerosos turistas. Merece estarlo. Desde luego, por eso venimos. Nos habían aconsejado unos amigos y estamos muy contentos de estar aquí. El enclave es magnífico, la construcción es preciosa y yo creo que merece mucho la pena verlo. Venimos muy a menudo y el castillo, bueno, la plaza es precioso. Se trata, sin duda, de lugares que uno no puede dejar de visitar. El uso de fertilizantes ha reducido drásticamente la población de aves en nuestra comunidad. En los últimos años, especies como los gorriones o las alondras han llegado a desaparecer por completo en algunas zonas del país. Para concienciar sobre la importancia de estos animales y su supervivencia, se celebra este fin de semana el Día de las Aves, una iniciativa que nosotros hemos querido vivir desde las lagunas de Villafáfila, en Zamora. Este verano ha sido especialmente bueno para el mantenimiento del agua en las lagunas de Villafáfila. Eso y las buenas temperaturas de las que disfrutamos en estos días han hecho que las aves de verano se hayan quedado más de lo habitual en este espacio, un auténtico paraíso para las aves. Este año, como hubo mucho agua, ha aguantado mucho el agua, ha sido un año muy bueno para la cría, entonces sí que no han tenido que ir a buscar otras zonas encharcadas, no han tenido que buscar otras zonas con agua y sí que se pueden ver todavía bastantes limícolas y gaviotas, se pueden ver por la laguna aún. De cara a los próximos meses, si las temperaturas siguen siendo agradables, se repetirá el episodio del pasado invierno. Las aves del norte de Europa no migrarán tanto hasta estas cálidas aguas. Es probable que tarden bastante en llegar y que las cantidades no sean ya los gansos que llegaban en unos 20.000 aquí a la reserva, que ya no se alcancen esas cifras. Pero ya se pueden ver muchos azulones, muchas fochas, se ven muchos zampullines también y en los próximos días empezarán a llegar grullas y empezarán a llegar gansos ya para pasar aquí el invierno. En el Día de las Aves han sido muchas las personas, especialmente familias, las que no han querido perderse una visita en este ecosistema privilegiado en plena tierra de Campos. Javier Angulo podría dejar de ser el director de Seminci. A 22 días para que comience el Festival de Cine de Valladolid, el procurador del Común pide que se vuelva a convocar el puesto para director de esta Semana Internacional. Desde 2008 ocupa el cargo Javier Angulo, pero tras la reclamación de otro de los aspirantes al puesto, el procurador del Común solicita la nulidad de su nombramiento. Al parecer, la prueba de inglés que realizó Angulo durante el proceso es absolutamente insuficiente para superar el requisito mínimo exigido, un nivel B2 o intermedio. En Palencia estos días las viñetas, las onomatopeyas y los bocadillos han tomado la ciudad. Ha vuelto el Festival Internacional de Cómic y Novela Gráfica ñam, con talleres para todos los públicos y también con ilustradores destacados. Hoy hemos reunido a profesionales de distintas generaciones que están detrás de dibujos tan conocidos como El Capitán Trueno o Batman. Seguimos al maestro en su nómina a dibujar el Capitán Trueno, aunque esto sea casi anecdótico en su extensa trayectoria. Todo ha evolucionado, los tebeos son distintos, la manera de trabajar, es todo distinto. Y por supuesto el mercado es distinto porque entonces los chicos, los niños, estábamos ávidos de ir al kiosco. Y Jesús va a escuchar a las nuevas generaciones, a Raúl y Álvaro, que ahora dibujan a Batman, uno de los sueños del ilustrador del siglo XXI. Aquí sale gente con aptitudes y que conoce bien ese tipo de mercado y los personajes y todo esto, porque... Y por suerte cada vez somos más los que trabajamos para allá. Hay un mogollón de talento español trabajando en Estados Unidos. Y Álvaro, quien hizo el storyboard de la película Lo Imposible, nos habla también de ese trabajo en la sombra para la industria del cine. La satisfacción de verlo en pantalla es salvaje. O sea, es ver saber lo que estás viendo, tú lo dibujaste antes, es muy satisfactorio. Y acabada la conferencia se juntan con un peso pesado de las historietas para adultos, quien ahora ha llevado al caballero de la triste figura, Don Quijote, a vivir sus aventuras en viñetas. Tratando de pillar ese espíritu irreverente y humorístico, que no hay que olvidar que el Quijote es sobre todo un libro de humor. Pues esto es el ñam, tener al alcance a quienes ilustran las aventuras anheladas por millones de lectores. Un pequeño mordisco de la industria del cómic en Palencia. Hasta el domingo.
Ponferrada cuenta desde hoy con su particular Paseo de la Fama. El Teatro Municipal Vergidum cumple 20 años desde su reinauguración un 1 de octubre de 1996 y lo celebra poniendo las primeras manos famosas en su acera. Son las de Amancio Prada, figura de la música y la poesía que actuó hace 20 años en esa reinauguración. Prada destaca la labor del teatro en las 2 últimas décadas y el valor del arte en nuestra sociedad. Tendría que citar unas palabras de Lorca que decía que el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Y un pueblo que no apoya su teatro, si no está muerto, está moribundo. El Festival de la Máscara Ibérica reúne hoy en Zamora a 300 participantes llegados del norte de Portugal, Asturias, Galicia y Castilla y León. Todos ellos muestran las tradicionales mascaradas de invierno, ritos ancestrales que con actos como este se reivindican de cara al futuro. Personajes ancestrales, colores, tridentes, sonidos que parecen salir del centro de la tierra. Y diablos, muchos diablos, con distintas formas. Son las mascaradas de invierno llegadas desde distintos puntos de la península ibérica. Todas ellas hunden sus raíces en ritos precristianos. El personaje, no se sabe quién, vestido con nuestros trajes, unos antiguos, pues defendió al santo y evitó que la gente le siguiera tirando piedras. Y se ha seguido la tradición desde hace muchos años atrás. Los compañeros lo cogieron, lo ataron a un árbol y lo satearon. Y en vez de atacarle la fiera, lo que hizo fue adorarle. Por eso nosotros nos vestimos como de fiera. Es un rito como todos los que participamos. Interrumpimos en este momento la información porque nos vamos en directo rápidamente a la sede de Ferraz, donde Pedro Sánchez va a comparecer después de haber anunciado, como se lo decíamos hace apenas unos minutos, su dimisión. Vamos a escuchar al que hasta ahora era secretario general de los socialistas. Voy a empezar esta comparecencia. Venga. Hay muchas cámaras. Bien. Venga. Cuidado. ¿Está bien? ¿Empezamos ya? Sí que estés. Venga. Cuando digáis. Buenas noches. Lo primero me gustaría agradecer a los medios de comunicación que sé que estáis no desde el día de hoy, sino desde hace ya unos cuantos días apostados en la calle Ferraz, siguiendo, como es habitual y como es lógico además, la situación que ha atravesado tan intensa y tan crítica al Partido Socialista a lo largo de estas últimas semanas y singularmente después de la dimisión de 17 compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal. Por tanto, en primer lugar, agradecimiento a los medios de comunicación por la cobertura que habéis dado. Sois unos extraordinarios profesionales y bueno, en esta última comparecencia como secretario general sí que me gustaría despedirme de todos vosotros y todas vosotras con un gracias. Ha habido crónicas siempre imparciales, independientes, críticas, en algunos momentos, en otros no. Habéis cumplido con vuestro trabajo, con vuestra profesionalidad y desde luego para mí ha sido un orgullo también y un placer el poder coincidir con todos vosotros y vosotras en mi condición de secretario general. En segundo lugar, como sabéis, imagino que ya lo habrán trasladado los distintos compañeros y compañeras del Partido Socialista, hoy se ha producido finalmente, después de un día muy intenso, de mucho debate, de mucho acaloramiento, pero esta es una organización política democrática que ha vivido un debate muy intenso, pero finalmente ha desembocado en una votación del segundo punto del orden del día al que habíamos sido convocados, que era la petición hecha por la Comisión Ejecutiva Federal de celebrar un congreso extraordinario
en el mes de octubre, en el día 23 de octubre, para que la militancia pudiera votar a su nuevo secretario general o a su nueva secretaria general. La razón por la cual propuse eso al Comité Federal, que hemos celebrado en el día de hoy, era bien clara. Hay dos cuestiones que se tenían que dirimir dentro de nuestra organización. En primer lugar, el liderazgo, que había sido puesto en cuestión como consecuencia de la dimisión de los 17 compañeros y compañeras. Y en segundo lugar, entendía que también, como consecuencia de todo el debate que ha habido y las discrepancias de voces que ha habido por parte de dirigentes significados de la organización en relación con el posicionamiento del Partido Socialista en la investidura, pensaba que la voz tenía que ser dada a los militantes para que entre todos decidiéramos cuál era la posición que debíamos asumir de cara a esa investidura y que en consecuencia quien administrara esa decisión fuera la Ejecutiva Federal que surgiera de ese Congreso. Bien, esta era la propuesta, ese era el significado político. Como saben ustedes, lo que yo he defendido como secretario general y con lo que ha defendido la Comisión Ejecutiva Federal en funciones fue precisamente celebrar el Congreso, votar no a Mariano Rajoy, sostener ese no a Mariano Rajoy en el proceso de investidura e intentar formar un gobierno alternativo. Desgraciadamente, el resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues lógicamente yo no podía administrar una decisión que no compartía. Como dije ayer y subrayo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra, la di a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura el señor Rajoy, y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Hasta aquí lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido. A partir de hoy, ¿qué decir? Bueno, en primer lugar, hacer un llamamiento a la militancia del Partido Socialista, a los afiliados del Partido Socialista, a los socialistas de corazón, que tengan carnet o no tengan carnet, pero que comparten los valores de esta organización centenaria, para decirles que hoy más que nunca está justificado, hoy más que nunca hay que estar orgulloso de militar en el Partido Socialista. Así me he despedido yo del Comité Federal, diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista y, en consecuencia, la comisión gestora que surja en las próximas horas del debate que legítimamente están teniendo en el Comité Federal contará con mi apoyo leal, con el apoyo que siempre he pedido y que afortunadamente he tenido en muchísimas ocasiones de mi organización en estos 2 años tan intensos de la vida política española. Sin más, muchísimas gracias de corazón, gracias por vuestra atención, por vuestro trabajo, y es todo lo que tengo que deciros. Bueno, pues palabras de Pedro Sánchez, lo acaban de escuchar desde la sede de Ferraz, donde ha confirmado lo que se lo decíamos hace unos minutos, esa dimisión de su persona como secretario general del Partido Socialista después de que no haya salido adelante la proposición que él planteaba ante sus compañeros de partido. Seguimos con más cosas. Antes de acabar en este informativo, nos vamos a Burgos, que se convierte en una ciudad medieval en una nueva edición del fin de semana cidiano. Hasta mañana los torneos medievales, los campamentos, la música y los talleres harán las delicias del público. El medievo regresa a tierras del Cid. Durante el fin de cidiano todas las miradas están puestas en los caballeros y los majestuosos caballos que cabalgan a orillas del Arlanzón. Unos 100 caballos que vienen de Valladolid, Segovia, Teruel, Burgos, y bueno, de razas pues son cruzadas o españolas. Bueno, de La Rioja vienen de pura raza española. El torneo medieval enfrenta a los caballeros de la Orden de San Salvador y a los hombres del Cid. Competición que pone a prueba a estos valientes guerreros. Consiste en la fusta, anillas, consiste en lanzar en las coles, lanzamiento de jabalina. Son las tropas del Cid las que se llevan el calor del público. Estoy viendo bien a mis caballeros y creo que ganarán.
a pesar de las dificultades que les están poniendo los del equipo contrario. Casi 125 actividades completan el fin de Cidiano, talleres y eventos para todos los públicos, donde es fácil toparse con personajes muy variopintos del medievo. El ciego medieval que ha venido a aquesta muy noble villa a decir coplas, coplillas y cantares que jamás se hayan podido oír. Un fin de semana ya consagrado que congrega a miles de burgaleses y visitantes. El Centro de Arte Caja de Burgos acoge 2 exposiciones que reflexionan sobre el uso de la palabra y la transmisión de ideas. Son las obras de la polaca María Loboda y el madrileño Alfonso Sicilia. Con esa propuesta les vamos a dejar hoy. Después, los deportes con Javier Mardones. Pasen una muy feliz noche. Esta propuesta artística es una referencia visual que identifica el movimiento del 15M. Es la obra del artista madrileño Alfonso Sicilia, su iconografía improvisada, una expresión que salió del autor como un grito de su interior. Empecé a improvisar este tipo de obras, ¿no? Jugando con la idea de aportar yo esos símbolos. Y después otras piezas que veis, como esta de democracia o de economía, pues eran una especie de constatación de la actualidad que tenemos. El susurro y el grito se entremezclan en esta obra delicada y compleja de la polaca María Loboda bajo el título Muestra un aspecto inusual buscando las relaciones entre los objetos y sus significados. Esta instalación está compuesta por albornoces y ostras. Es un trabajo que refleja el lenguaje escondido. Es un código binario del siglo XVI que significa que todos los objetos se pueden codificar solo con 2 cifras. En este mismo entorno, la actividad artística se completa con el Work in Progress titulado La cámara, del ocaso al crepúsculo. Diferentes miradas artísticas, de lo público a lo íntimo, en las paredes del CAP de Burgos.